Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el Padre Rubén Francisco Bellante y quiero presentarles en este CD el tema Confíate al amor fiel de Jesús. El primer don del Espíritu que San Pablo recuerda es el que resume íntegramente en sí mismo el sentido de la vida según el Espíritu, que es justamente el amor. El lenguaje cristiano acuñó un término nuevo para designar el amor objeto del mandamiento de Dios, que es la síntesis de los mandamientos de Dios. Ese nuevo término es ágape. Ágape es amor, pero tiene una densidad de significado que no puede corresponderse a otros estilos o lenguas. Es algo auténticamente y originalmente cristiano. Sobre todo se toma su sentido por referencia a la figura del amor de Cristo Jesús. Que esté justificada la novedad que representa la figura del ágape respecto a cualquier otra figura del amor conocida antes en la lengua griega, no justifica su contraposición a las demás representaciones del amor. Mientras que eros, en griego, sería el amor entendido como deseo, es decir, como tensión dirigida al bien, capaz de colmar la necesidad del sujeto. Ágape sería el amor oblativo y olvidado de sí mismo. Es muy importante tener en cuenta esto, porque en este mundo, justamente el amor muchas veces es caprichosamente un repliegue sobre sí mismo, porque no está entendido como oblación, como entrega. El mundo con minúscula no es el creado por Dios, sino el creado por los hombres, y más concretamente, por los hijos de Adán. Por eso, el programa de la huida del mundo no es totalmente moderno, sino que está presente en la primera forma que asume lo que después se llamará vida religiosa, o también conocida como monacato, es decir, la salida del mundo para retirarse a un lugar solitario, a una celda, a la naturaleza, a un monasterio. Justamente se describe todo eso como el restablecimiento de la conversión bautismal. Hasta hoy, el monje occidental inscripto en la tradición benedictina, además de los votos de obediencia y estabilidad en el lugar, profesa el de la conversio morum, es decir, la conversión de las costumbres. El monje no huye de este mundo una sola vez. A la retirada visible inicial sigue una retirada interior que se realiza mediante la corrección de los pensamientos, de las fantasías, de los deseos, de las pasiones, y dura toda una vida. Por eso, si tomamos el famoso y conocido libro Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, vemos que el ideal cristiano que propone es propio de la espiritualidad de la Edad Media y contempla con insistencia la vida como huida del mundo. En el paso de la espiritualidad medieval a la moderna se sitúa la llamada devotio moderna. Esta corriente de espiritualidad está inspirada en la tradición cisterciense y en la franciscana, y más remotamente depende de la tradición de San Agustín. En síntesis se podría decir que es no salir afuera, sino entrar dentro de uno mismo. Esta concepción deja profundamente marcada la historia de la espiritualidad moderna a través de la imitación de Cristo. Vamos a elegir 3 páginas de este librito que ilustran la figura del amor como fruto del Espíritu Santo. Los comparto con ustedes. El primero está en el libro 1:4 de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Dice: ¿qué te aprovecharía sin caridad y sin gracia de Dios? El que me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor,
Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos amonesta a que imitemos su vida y costumbres, si queremos verdaderamente ser alumbrados y libres de toda la ceguedad del corazón. Sea pues nuestro estudio pensar en la vida de Jesucristo. La doctrina de Cristo excede a la de todos los santos, y el que tuviese espíritu hallará en ella el maná escondido. Mas acaece que muchos, aunque a menudo oigan el Evangelio, gustan poco de él, porque no tienen el Espíritu de Cristo. El que quiera entender plenamente y saborear las palabras de Cristo, conviene que procure conformar con él toda su vida. Por cierto, las palabras subidas no hacen santo ni justo, mas la virtuosa vida hace al ser humano amable a Dios. Más deseo sentir la contrición que saber definirla. Si supieses toda la Biblia a la letra y los dichos de todos los filósofos, ¿qué te aprovecharía sin caridad y gracia de Dios? Vanidad de vanidades y todo vanidad, sino amar y servir a solo Dios. Suma sabiduría es, por el desprecio del mundo, ir a los reinos celestiales. Acuérdate frecuentemente de aquel dicho de la Escritura: no se harta la vista de ver ni el oído de oír. Procura, pues, desviar tu corazón de lo visible y traspasarlo a lo invisible, porque los que siguen su sensualidad manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. Hermoso texto, ¿no? Por eso, bien dice la Escritura: no se harta la vista de ver ni el oído de oír. Este proverbio pertenece al libro del Coelet. Con fórmula breve y perentoria, fija un principio, testimoniado extensamente en toda la historia de la salvación. Desde el principio de la historia, la mujer fue engañada por la vista. Como viese que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Génesis 3:6. La vista tiene este extraordinario poder, presentar como atractivas y buenas cosas que en realidad, una vez que se han llevado a la boca, es decir, que se han probado, parecen decepcionantes y bajas. El hombre y la mujer, al comer del fruto del árbol, conocieron un nuevo modo de ver, se abrieron sus ojos, pero no para conocer la sabiduría, sino que se dieron cuenta de que estaban despojados, desnudos. Génesis 3:7. El deseo de la vista, que toda la tradición bíblica condena, reconociendo en él una de las figuras sintéticas del pecado, es el que presenta la posibilidad de una solución mágica del enigma que es el hombre para sí mismo. No busca nada determinado, no busca en una dirección concreta. Se vuelve a todas partes, seducido por las imágenes que le muestra la vista, esperando comprender por fin algo capaz de hacer callar la insatisfacción inquieta por la cual está obstinadamente apesadumbrado nuestro corazón. Explica muy claramente este deseo vago, la atracción que ejerce sobre nosotros la televisión, que constituye una forma bastante evidente de ese deseo de la carne que la tradición bíblica condena. Entonces, la figura del amor se describe como ejercicio asiduo, casi obstinado, de la meditación del texto del Evangelio. Las imágenes que presenta el libro sagrado, que conocemos de memoria, deberían dar forma a otro mundo más seguro respecto al variopinto y vago que persigue la vista. Así que la imitación de Cristo se convierte en una imagen resumida de la vida. Solamente el que me sigue no andará en tinieblas, dice el Señor. Solo así seremos iluminados y finalmente liberados de la ceguera del corazón. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida.
No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. La atención suprema de la vida debe ser meditar sobre la vida de Jesús. A través de esta meditación es posible conseguir su espíritu y de este modo encontrar el maná escondido, lo único que permite vivir y no morir en el desierto de este mundo.
Pero no basta solamente con meditar. A muchos les sucede que, aunque escuchen con frecuencia el Evangelio, sienten un deseo pequeño. No tienen el Espíritu de Jesús. El que quiere comprender plenamente las palabras de Cristo y saborearlas, debe tratar de conformar toda su vida con Él. A la meditación hay que añadir el esfuerzo práctico. En relación con esto, la imitación de Cristo renueva el rechazo de los que dicen mucho y nunca hacen. No solo las palabras elevadas y profundas hacen al hombre justo y santo, sino que la vida virtuosa es lo que hace al hombre agradable a Dios. La polémica se dirige especialmente a los hombres de pensamiento, es decir, a los teólogos y filósofos. Hoy todos nos hemos convertido en filósofos y teólogos, todos buscamos definiciones, como si ellas tuvieran el poder de iluminar la vida. Pero más deseo sentir la contrición que saber definirla, advierte el libro. La contrición constituye una virtud característica de la tradición espiritual monástica. Solamente lo que punza el alma, lo que la traspasa, la edifica también. En cambio, no edifican nada las palabras que sacian el deseo de saber. Vamos a tomar otro fragmento de la imitación de Cristo, que se refiere concretamente al amor, en respuesta a la pregunta retórica: si supieses toda la Biblia a la letra y los dichos de todos los filósofos, ¿qué aprovecharías sin caridad y sin gracia de Dios? Vanidad de vanidades y todo vanidad, sino amor y servir a solo Dios. En esto consiste la sabiduría primera. Como vemos, en primer lugar se define al amor cristiano como amor de Dios. El amor cristiano es aquel que expresa claramente el mandamiento supremo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Efectivamente, el propio Jesús dice que este es el más grande y primer mandamiento, Mateo 22, 37-38. Pero Jesús añade un segundo mandamiento, calificado como semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. ¿Acaso no se debe reconocer que este mandamiento, aun siendo el segundo, no puede añadirse al primero en segunda instancia, sino que contribuye desde el origen a definir el sentido del primero? Compartamos un texto de la imitación de Cristo, el libro segundo, 7, 1, 2. Confíate al amor fiel. Dichoso el que comprende lo que es amor a Jesús y lo que es despreciarse a sí mismo por causa de Jesús. Hay que dejar al amado a favor del único amado. Jesús quiere ser amado exclusivamente y por encima de todas las cosas. El amor de la criatura engaña y es muy precario. El amor de Jesús es fiel y perseverante. El que se apega a la criatura caduca, cae con ella. El que abraza a Jesús se mantiene para siempre. Por consiguiente, que Él solamente sea tu amor y tenlo abrazado como un amigo cuando todos te dejen. Él no te dejará, no permitirá que mueras para siempre. Efectivamente, lo quieras o no, tendrás que separarte de todo. Mantente abrazado a Jesús, tanto en la vida como en la muerte. Confíate al amor fiel del único que puede servirte de ayuda cuando todos los demás desaparezcan. Tu amado está hecho así, no admite que haya otros. Quiere poseer Él solo todo tu corazón y establecerse en Él como se sienta un rey en su trono. Si supieses vaciarte de toda criatura, entonces Jesús, con deseo, vendría a habitar contigo. Descubrirías que está perdido todo lo que se entrega a los hombres y no a Jesús. No te fíes ni te apoyes en una caña que oscila al viento, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria caerá como la flor del campo.
Si miras solamente la apariencia exterior de los hombres, pronto quedarás desilusionado. Si buscas tu consuelo y tu ganancia en los demás, sentirás de nuevo que te falta. En cambio, si buscas a Jesús en todas las cosas, seguro que lo encontrarás. Si te buscas a ti mismo, te encontrarás a ti mismo para tu ruina. Efectivamente, el hombre se hace daño a sí mismo más que ningún otro, más que el mundo entero y que todos sus adversarios cuando no busca a Jesús. Termina el texto allí. Estas líneas de la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, se refieren al amor por Jesús mismo. Amor que se presenta como antítesis frente a cualquier otro amor humano. Cualquier otro amor queda remitido a la categoría de dilecto, entendido como placer o complacencia. Al dilecto así entendido se contrapone la figura del único dilecto, es decir, el propio Señor Jesús. Esta antítesis sorprende y desconcierta, y hay motivos para ellos. Sin embargo, hay motivos también para el desconcierto con palabras de Jesús que al menos en una primera lectura parecen bastante semejantes a las propuestas que hace Tomás de Kempis en Imitación de Cristo. Nos referimos concretamente a la declaración que Jesús propone el día en que vio que acudía mucha gente a él. Pareció como que la desanimaba, diciendo: si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26, 27. El riesgo de que nuestra fe tenga necesidad del consuelo de una compañía para subsistir es muy sólido. El amor, que es don del Espíritu, necesariamente debe pasar por la opresión de la soledad. Sí, de la soledad. Fue el día en que te conocí, que supe que jamás me apartaría de ti. Más que un sentimiento se apoderó de mí. En ese mismo instante me rendí. Es lo mejor que me pudo pasar. Por eso quiero amarte más y más. Es tu amor que me llena de paz y me hace vivir confiando en ti. Es tu amor que me trae verdad y me hace saber que estás en mí. Es tu amor que me llena de paz y me hace vivir confiando en ti. Es tu amor que me trae verdad y me hace saber que estás en mí. Fue tu mirada que me cautivó y sin preguntarme te di mi corazón. Auténtico amor siento por ti y no me cansaré de repetir. Eres mejor de lo que imaginé. Por eso quiero amarte más y más. Es tu amor que me llena de paz y me hace vivir confiando en ti. Es tu amor que me trae verdad y me hace saber que estás en mí. Es tu amor que me llena de paz y me hace vivir confiando en ti. Es tu amor que me trae verdad y me hace saber que estás en mí. Tu amor me llena, tu amor me conquistó, tu amor sostiene mi corazón. Es lo mejor que me pudo pasar. Por eso quiero amarte más y más. Es tu amor que me llena de paz y me hace vivir confiando en ti. Es tu
El riesgo de que nuestra fe tenga necesidad del consuelo de una compañía para subsistir es muy sólido. El amor, que es don del Espíritu, necesariamente después de haber pasado por esta puerta estrecha, será posible reconocer también la verdad profética de cualquier otro afecto humano. Jesús, resucitado en el lago Tiberíades, pregunta a Pedro: ¿me amas más que estos? Y después de su respuesta positiva, Jesús le confirma en su vocación: sígueme. En ese momento advierte el Evangelio. Pedro se vuelve a mirar al discípulo que Jesús amaba. Entonces pregunta al maestro: Señor, ¿y él? Jesús le responde: si quiero que se quede hasta que yo vuelva. ¿A ti qué? Tú sígueme. Juan 21, 19, 22. El breve diálogo sugiere de manera eficaz la verdad de la imitación de Cristo. El amor de Jesús pide pasar a través de la prueba de la soledad. No la solitariedad, sí la soledad. El sentido de esta necesidad está explicado más extensamente en un pasaje posterior de la imitación de Cristo que presentamos a continuación. En él, el amor de Jesús se presenta como alternativa al amor del amigo, es decir, al amor que se nutre de consolaciones sensibles. Sin embargo, además, se reconoce que también las consolaciones espirituales asumen la consistencia de consolaciones sensibles, porque no podría tratarse de consolaciones si no fueran sensibles. Así, se describe una experiencia sugerida por el Salmo 30, que aún siendo de siempre, refleja especialmente bien la experiencia de la persona moderna a la que la soledad le resulta impuesta porque disminuye la frecuencia de relaciones sociales que en otro tiempo asignaba al individuo un nombre, una figura, un prestigio, etcétera, etcétera. Y por lo tanto también funciones relativamente precisas y reconocidas por todos, por la sociedad, aplaudidas, etcétera. Asignaba al individuo una identidad, un currículum. Y la disminución de las relaciones sociales nos hace buscar nuestra propia identidad. Esta circunstancia expone al individuo a la experiencia de vertiginosas oscilaciones. El estado de ánimo es casi todo. El remedio a esta precariedad de la vida e incluso de la misma relación religiosa se busca en la imitación de Cristo en la fe, es decir, mediante la invocación que asume la forma de grito. Este remedio es de raíz y sin embargo no puede cancelar la otra vía, la de la vuelta al descubrimiento del vínculo de proximidad que desde siempre liga a los seres humanos entre sí. El carácter inmediato y exclusivo de la vía interior de la oración amenaza con inmunizar al creyente de una misión a la que no puede sustraerse para practicar el mandamiento del amor cuya razón es la cercanía a sus hermanos. La experiencia de la vida dentro de una celda propia de los monjes y de la misma devotio moderna anticipa los rasgos de una experiencia destinada a volverse común en la nueva situación social. Leemos un texto de Imitación de Cristo, libro 2, 9, del 2 al 5. Así, tú aprende a dejar algún pariente o amigo querido por amor de Dios, y no te parezca grave cuando te dejare tu amigo, sabiendo que es necesario que nos apartemos al fin unos de otros. Mucho y largo tiempo conviene que pelee el hombre consigo mismo antes que aprenda a vencerse del todo y traer a Dios cumplidamente todo su deseo. Cuando el hombre se apoya en sí mismo, de ligero se desliza en las consolaciones humanas, mas el verdadero amador de Cristo y estudioso imitador de las virtudes no se arroja a las consolaciones ni busca tales dulzuras sensibles, mas antes procura fuertes ejercicios y sufrir por Cristo duros trabajos. Así, cuando Dios te diere la consolación espiritual, recíbela con hacimiento de gracias,
mas entiende que es don de Dios y no merecimiento tuyo. No te engrías, no te alegres demasiado, ni presumas vanamente, mas humíllate por el don recibido y sé más avisado y temeroso en todas tus obras, porque se pasará aquella hora y vendrá la tentación. Cuando te fuere quitada la consolación, no desesperes luego, mas espera con humildad y paciencia la visitación celestial, porque poderoso es Dios para tornarte mucha mayor consolación. Esto no es cosa nueva ni ajena a los que han experimentado el camino de Dios, porque en los grandes santos y antiguos profetas acaeció muchas veces esta manera de mudanza. Por esto decía uno cuando tenía presente la gracia: yo dije en mi abundancia, no seré movido para siempre. Salmo 29:7. Pero ausente la gracia, añade lo que experimentó en sí, diciendo: apartaste de mí tu rostro y fui lleno de turbación. Mas, por cierto, entre estas cosas no desespera, sino con mayor insistencia ruega a Dios y dice: a ti, Señor, llamaré y a mi Dios rogaré. Y al fin alcanza el fruto de su oración y confía ser oído diciendo: me oyó el Señor y tuvo misericordia de mí. El Señor se ha hecho mi auxilio. ¿De qué modo? Volviste, dice, mi llanto en gozo y me has revestido de alegría. De alegría. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entera, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo.
Y justamente, don del Espíritu Santo es también la alegría. En las enumeraciones de las virtudes cristianas propuestas por el Nuevo Testamento, se menciona estrechamente unida con el don del ágape. El don supremo y condensado del amor está rodeado por un primer círculo de virtudes que constituyen como su complemento e irradiación. En este círculo de virtudes figura en primer lugar la alegría. El testimonio cristiano es reflejo de la fe en un evangelio, es decir, en una buena noticia. No es solo una buena noticia, es la única noticia buena de verdad, la única que puede exorcizar la tristeza que aflige obstinadamente al ánimo humano, que mantiene la duda y la melancolía. Un signo que convence de la verdad de la fe no puede ser más que la alegría. Un conocido texto de San Pablo que la liturgia lee en el tiempo de Adviento, en el tercer domingo, llamado Gaudete, valora la importancia esencial que tiene la alegría en la vida cristiana. Por lo demás, hermanos míos, manténganse alegres como cristianos que son. Como cristianos estén siempre alegres. Te lo repito, estén alegres. Que todo el mundo note lo comprensivo que son. El Señor está cerca. No se agobien por nada. En lo que sea, presenten ante Dios sus peticiones, con esa oración y esa súplica que incluye la acción de gracias. Así la paz de Dios, que supera todo razonar, custodiará su mente y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es la carta a los Filipenses, capítulo 3. Y también capítulo 4, del 4 al 7. En la mentalidad común se percibe a menudo el cristianismo como una religión severa, incluso recelosa de la alegría y en general del estilo ligero y espontáneo de la vida. Este rostro del cristianismo aparece eficazmente descrito en las palabras del Coelet, que dice: más vale sufrir que reír, porque dolor por fuera cura por dentro. El sabio piensa en la casa en duelo y el necio piensa en la casa en fiesta. Bueno, estas palabras, que se citan con relativa frecuencia en los escritos ascéticos de la Edad Media y especialmente en la imitación de Cristo, han contribuido como pocas a plasmar la imagen del cristianismo como religión que desconfía de la alegría. Sin embargo, la alegría es un don del Espíritu Santo y sin alegría no puede haber auténtico cristianismo. Los primeros misterios que celebra la oración del Rosario, una oración que marca profundamente la tradición católica, son precisamente los gozosos. La alegría cristiana es especial. Se puede decir de ella lo que Jesús dice de la paz. Les doy la paz, no como se las da el mundo. Perfecto, entonces la alegría cristiana es distinta de la que el mundo busca, promete y aprecia. Sin embargo, no se puede considerar opuesta a la que buscan todos los seres humanos, sino que es la verdad secreta y escondida a los ojos de este mundo, de esa alegría que todos buscamos más o menos conscientemente. Testimonios de esta alegría diferente, difícil y que por consiguiente aparece hasta irreal a los ojos de este mundo, porque parece que una alegría difícil no puede calificarse de verdadera alegría, son los santos, calificados como místicos, que caracterizan la historia de la espiritualidad cristiana en la época moderna. Antes incluso que testimonios de alegría, son testimonios de esa antinatural melancolía que aflige como destino inexorable a la persona moderna. La propia conciencia religiosa está tentada por esta melancolía de muchas formas y de esto son intérpretes a su modo los místicos. A pesar de esta melancolía, cuya mordedura sienten, son también testigos de una alegría diferente de la natural y psíquica que solo pueden hacer como don del Espíritu. Esta alegría es ante todo objeto de una búsqueda. La alegría debe existir. Esta certeza precede a la experiencia efectiva de la alegría.
Por ejemplo, San Felipe Neri, un testigo convincente de esta alegría. Incluso podemos recoger testimonios de sus contemporáneos. Dicen, quería que las personas estuviesen alegres, diciendo que no le gustaba que estuvieran pensativas o melancólicas porque hacía daño al espíritu, y por eso este bienaventurado padre, incluso en su gravísima enfermedad, tenía siempre el rostro jovial y muy alegre, y que era más fácil que las personas alegres guiaran por la vía del espíritu que los melancólicos. No le gustaban los escrúpulos como cosas que inquietan mucho la conciencia, y por esto muchas veces no quería oírlos a quien los quería decir en confesión. Decía también que después de las tentaciones no había necesidad de ponerse a discurrir la persona si había consentido o no, porque muchas veces por semejantes pensamientos solían tornar las mismas tentaciones. Decía San Felipe Neri, amo y no puedo dejar de amarlos. Cuando quedo tan vencido por el deseo, que es el mío en el de ustedes y el de ustedes en el mío, es que yo me voy transformando en ustedes y ustedes en mí. ¿Cuándo será el tiempo en que al fin yo salga de esta cárcel, de tan loco y tan ciego olvido donde me encuentro condenado y desterrado de mí mismo? Ríe la tierra y el cielo y la brisa y las ramas, están quietas los vientos, tranquilas las olas, y el sol nunca se vio tan radiante. Cantan las aves. ¿Quién no ama y no goza? Solo yo, porque no responde la alegría a mis fuerzas enfermas y escasas. Justamente, la raíz de la tristeza está identificada con sorprendente precisión por las imágenes usadas en esta poesía. La tristeza nace de una especie de secuestro del alma que parece estar encerrada en una cárcel. San Felipe Neri fue, junto con Santa Teresa de Ávila y otros más, ejemplos de una alegría que el mundo no puede dar porque no conoce. Entonces, confiemos en el amor fiel de Jesús. Y con Teresa de Ávila, digamos, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. Que a través del corazón inmaculado de María, los bendiga el buen Dios Todopoderoso, los sane, salve, libere, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes. Como la miel que destila del panal, así es tu nombre entre mis labios para mí. Eres el lirio más hermoso de